Do you think we're responsible for what happens to us? What do you mean exactly? Est-ce que mannequin, ça a toujours été un rêve? Tu viens d'arriver? Oui. T'inquiète, on va se comprendre. A ver, si tú ves una película que dice que habla de moda, estoy seguro que vas a pensar que va a ser una película vacía, llena de modelos que no tienen nada en la cabeza y gente que solo piensa en vestirse bien. Y a ver, en parte sí puede ser eso, pero pensémoslo, creo que todos estamos vacíos por dentro en este momento. Estamos más pendientes de TikTok, de cómo nos vemos en Instagram, de los filtros, de la estética, de la productividad, que de cómo nos sentimos. Y Couture, a pesar de que habla de moda, también habla de todo eso. Efectivamente, yo pensé que Couture iba a ser una película que iba a decir: miren qué elegante es Paris Fashion Week, mucho vestido, mucho glamour, mucha moda. Pero no, y eso fue lo que me sorprendió. I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me. Porque realmente la película no trata sobre moda, trata sobre gente que está rota por dentro y trata de verse perfecta. Y por eso creo que esta película conecta con personas que ni siquiera les interesa la moda en absoluto, porque al final habla de ser humanos y la presión de mantener una imagen mientras por dentro estamos vueltos y sinceramente creo que eso define muy bien esta época en la que estamos viviendo. Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week? Oui, je me sens très chanceuse. La película sigue a varias mujeres dentro de Paris Fashion Week y el personaje principal es Maxine, interpretada por Angelina Jolie. Ella llega a París por un proyecto relacionado con una casa de moda, que por cierto es un proyecto, una chimba. Es un fashion film que ella está dirigiendo porque es directora de cine, al parecer, como directora de estos proyectos audiovisuales de moda. Y ella propone toda una vaina alrededor de los vampiros y la estética y es una chimba. Vous avez misé sur moi? Ouais, bien sûr. Oh, you're going to be in a movie? I don't know if this is really what I want to do. Ne regarde pas, suis ma main. Y entonces, mientras todo este caos elegante, parisino, está pasando alrededor de ella, recibe una noticia médica que la deja destruida. Y creo que ahí es donde la película me atrapó, porque generalmente las películas de moda son muy exageradas. Todo el mundo es cool, todo el mundo es increíble, todos son inalcanzables, como Devil's Wears Prada, House of Gucci o Phantom Thread. Pero ahí es donde Couture realmente se siente diferente. Se permite ser más incómoda, se permite ser más silenciosa, se permite al final ser más humana. La moda no es el tema principal, es más bien como un vehículo que nos va llevando a través de la historia. J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses. Et c'est pas ce qu'on attend. En esta película, las personas que están detrás del escenario son los verdaderos protagonistas. Las costureras, los asistentes, las maquilladoras, incluso las modelos, muestran una parte de las modelos muy humana. Y en la vida real, ellos son los que sostienen toda esa fantasía de la moda. Ahora, un dato interesante es que la directora, Alice Winocour, sí tuvo acceso real a las fábricas de Chanel para filmar una parte de la película, pero eso no le quita la naturalidad, no se siente como una propaganda costosa y ya. Es más bien como si alguien hubiera tomado una cámara y hubiera dicho: va, mostremos cómo está descansada toda la gente detrás de estas pasarelas. Lo más interesante es que todos los personajes parecen estar emocionalmente cansados y eso choca muchísimo con lo perfecto que es el mundo de la alta costura, porque la moda verdadera te vende perfección, pero todo el tiempo esta película te recuerda: debajo de ese vestido carísimo con el que puedes quitarle el hambre a toda África, hay una persona, hay un ser humano. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment. Je comprends pas. Maxine está lidiando con su problema de salud. Otras mujeres están intentando escapar de su vida muy dura para entrar en este mundo de la alta costura. Y todos parecen estar actuando entre ellos mismos, como si estuvieran interpretando una versión un poquito más elegante de ellos mismos ahí, en ese mundillo. Y a ver, era como les decía al inicio, creo que eso es un poco lo que estamos haciendo todos hoy. Todo el mundo está intentando verse feliz, subir sus mejores momentos a las redes sociales, aunque por dentro esté colapsando. Entonces creo que de parte de la directora fue una bellísima lección: el mundo de la perfección versus la destrucción interna. Es donde más importa la imagen, lo externo, y lo interno te lo guardas para tu casita. Ahora, hablemos de Angelina Jolie dentro de la película.
que además me parece una elección demasiado inteligente, porque Angelina Jolie sigue siendo vista como una imagen gigantesca de una mujer, de un modelo a seguir, de un modelo de moda y de belleza, elegante, perfecta, intocable, casi como si no fuera una persona real, sino una estatua por ahí caminando. Y aquí la vemos totalmente diferente, la vemos cansada, la vemos frágil, la vemos muy silenciosa, muy callada. Y eso hace que la película se sienta rara, pero en un buen sentido. Y hay algo que la gente relacionó mucho con la vida real de Angelina Jolie, y son sus problemas de salud. Y creo que eso le agrega un plus, creo que eso hace que ella haga una interpretación mucho más personal. Hay escenas que se sienten de verdad muy íntimas, como si ella no estuviera actuando, como si fuera ella misma. Was there an election? I don't know how to tell my daughter. Y a ver, he leído algunos reviews y he visto que mucha gente dice que la película se siente muy fría, se siente un poco distante, pero pues creo que esa era la idea. No es una película emocional en el sentido clásico. No hay grandes explosiones dramáticas, no hay escenas donde se griten y se lancen cosas por los aires, no. Pero creo que precisamente esa distancia entre los personajes y el espectador era parte de la intención de la película, porque todos los personajes parecen desconectados emocionalmente. Bueno, excepto el man que se enamora de Maxine, spoiler. Pero ese tipo sí se nota que llevó del bulto. El resto, pues sí eran personajes bastante cuadriculados, digamos. Ahora, otro gran personaje, como lo hablábamos al inicio dentro de esta película, es Paris Fashion Week, que aquí más bien se muestran las entrañas y parece una fábrica gigantesca. Me sorprendió mucho, por ejemplo, ese momento en el que muestran las maquilladoras, porque hay un personaje aquí en la película que es maquilladora de modelos y tal, y se ven un montón de sillas, un montón de maquilladoras, un montón de gente. Es una industria gigantesca que se está moviendo tras bambalinas durante toda esa semana y mientras todo pasa. Entonces vemos como esas personas que están realmente detrás haciendo que todo funcione, todo el tiempo están corriendo, estresados, cansados, y la verdad, eso me encantó, porque nos muestra eso, las entrañas de ese negocio, de esa industria, y nos hace verla mucho más cercana, mucho más humana. Paris Fashion Week es uno de los eventos más importantes del planeta, y la película nos recuerda constantemente el costo humano de eso. Costureras trabajando hasta tarde, la presión, las cámaras, la ansiedad. Y aunque todo se vea visualmente muy hermoso, siempre hay un detalle incómodo, algo que rompe con ese esquema. Casi como si todo estuviera a punto de estallar todo el tiempo. Al final, Paris Fashion Week solo nos funciona como esa cantera, como ese hueco temporal donde se va acumulando tensión y lo vemos detrás. Así que creo que es una gran elección de la directora para contar esta historia. Visualmente es una película muy delicada, muy cuidada. La cámara muchas veces apoya esa distancia que hay entre los personajes y el espectador, ubicándose muy lejos, no invade, no dramatiza, simplemente está observando y contando la historia. Y eso genera una sensación muchas veces casi documental. Muchas veces hay momentos en los que la ropa, el maquillaje o las mismas luces parecen más importantes que el diálogo. Pero esa es la idea, porque la imagen consume a los mismos personajes. Pasa mucho con las modelos, que constantemente parecen un comercial de H&M. Entonces, claro, por dentro están destruidas, por fuera les toman una foto y venden 3 colecciones. Y planta muy bien ese punto la directora, el contraste entre la belleza visual y el vacío emocional. Algo que me pareció interesante estéticamente de esta película es que nos muestra esa nueva ola de modelos que tratan de ser más inclusivos. No solamente muestran un estereotipo de belleza, sino que hay distintos tipos de belleza, como distintos tipos de personas y de personalidades. Y esta película lo muestra muy bien. C'est un cri de rage, de libération. Ahora, entiendo por qué muchas personas no conectaron con la película. Es normal. Porque siguen esperando un drama intenso sobre moda y celebridades. No se esperaban que ahí apareciera el mismísimo Louis Vuitton, Saint Laurent o el dueño del Only. Pero la película sigue siendo muy lenta y literalmente hay escenas donde es más importante una mirada que lo que están haciendo o diciendo. Así que, no sé, muchas críticas dijeron es que la película se siente emocionalmente muy distante, como en The Guardian. Pero pues yo creo que ahí es donde está la intención y lo diferente. Entonces, a ver, sí, a veces se siente un poco lejana.
pero es a propósito. Hay que entenderlo, creo yo, y darle un chance a que nos cuenten la historia de manera más pausada. Al final creo que Couture habla de algo más universal que la moda. Habla de personas intentando mantener su versión funcional de sí mismos, mientras por dentro están lidiando con presión social, con enfermedad, con soledad, mientras están en la cuna de la belleza, que es París. Y creo que una gran premisa es esa. La belleza es agotadora, la belleza es cansada, la belleza es mamona. La perfección nunca es sostenible. Quizá no sea una película para todo el mundo, no tiene grandes explosiones dramáticas, no busca entretener de manera convencional, pero sí tiene muchísimas cosas interesantes. Esta película nos da una perspectiva de la moda demasiado humana, un lugar lleno de belleza, pero también de muchas heridas. Y ese es su mayor valor, porque por detrás del Paris Fashion Week nos cuenta esas historias de personas que están detrás intentando no romperse. Así que si ya la viste, cuéntame qué opinas. ¿Te parece una crítica al mundo de la moda o crees que se quedó muy superficial o fue demasiado fría? Déjamelo en los comentarios. Si te gustan estos análisis, no sé cómo llamarlos, sobre películas, series y demás, suscríbete aquí a mi canal y nos vemos en el próximo video.